Hoy, en A Su Salud, conozca cuáles son los síntomas de un infarto al miocardio, además de los factores de riesgo que pueden ocasionar la obstrucción de las arterias coronarias. La angina es el síntoma primario. Normalmente se experimenta un dolor en el pecho. Actualmente se sabe que los infartos de corazón ocurren con más frecuencia entre las 6 de la mañana y el mediodía. En el estudio de los especialistas, el doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista, director médico de Cardiovascular Research Institute, en el edificio profesional del Carmen, nos explica los avances en el seguimiento médico de un paciente infartado. Entérese más. Bayer presentó este 2011 el primer método anticonceptivo en equilibrio con el organismo femenino, ya que libera la misma hormona producida por los ovarios. El doctor Joaquín Calafalsina, expresidente de la Sociedad Europea de Ginecología, comentó en A Su Salud sobre este innovador método de planificación familiar. Consumir alimentos con menos de 2% de hierro puede provocar problemas cognitivos y desarrollo en los niños menores de 3 años. Complementar su alimentación en esta etapa de la vida con fórmulas enriquecidas con biofactores como la fórmula láctea de crecimiento Progress Gold de Pfizer Nutrition garantiza una adecuada alimentación y una vida saludable a largo plazo. En el estudio de los especialistas, este 2011 nos acompañó Laila Anguiano de Brown, especialista en nutrición y desarrollo infantil. Normalmente restringimos el consumo de carne de cerdo debido a tabúes y mitos que se desarrollaron hace muchos años. Por ejemplo, que la carne de cerdo es mala. Hoy se sabe que es muy sana y que no se debe prohibir después de una operación o evitar que los niños la consuman. El doctor Diego Braña, investigador del Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria, platicó en A Su Salud sobre la calidad de la carne de cerdo y los beneficios que aporta al ser humano, a su salud y a la nutrición. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos y bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores. Estamos en vivo, hoy día 27 de diciembre, lo podemos decir con todas sus letras, hoy es 27 de diciembre, gracias a Dios que me permitió estar aquí en los estudios de Mega Canal. Un saludo de verdad a tantos y tantas amigos, llamadas, a mi familia. En fin, bueno, fue una experiencia muy especial. Quisiera compartirla porque yo sé que en base a esto ustedes podrán también prevenir. Para ser un poco conciso de lo que me sucedió y antes de entrar y saludar al doctor Luis Virgen de Cardiovascular Research Institute, el sábado 10 por la mañana, 11, 12 de la mañana, me encontraba en Tlajomulco, peloteé, jugué, cascareé de fin de semana, estuve alrededor de unos 40, 50 minutos jugando al fútbol con unos chamaquitos ahí, muy a gusto, por cierto, disfruté ese momento, no me sentí estresado. Posterior a ello me senté, porque sí sentí un cansancio, siento que me sobreejercité. Y bueno, posterior a eso busqué descanso, me alejé a lo fresco, a la sombra, cuando empecé a sentir un dolor muy fuerte en mi pecho. Muy fuerte en mi pecho. Yo la verdad no creí que se tratara de un infarto, puesto que acababa de ser revisado por el doctor Virgen con los protocolos que ya también iniciaremos con esa otra parte que es muy interesante. Pero bueno, finalmente acudí al primer médico que pude encontrar en Tlajomulco. Me dijo el doctor, prácticamente me bajé arrastrando a gatas de la camioneta para que me revisaran. Y el doctor me dice, me asustaste, creí que te estabas infartando, revisó mi presión arterial, mi frecuencia cardíaca, ¿estás bien? No tienes nada. Has de traer un dolor retrosternal, un dolor péptico, gástrico péptico, un dolor que se confunde, ya no lo explicará también el doctor Luis Virgen. Pero bueno, esa es la historia. Me bloqueó el dolor con un analgésico, me dio antiácido, no recuerdo qué otra cosa. Se me calmó por 20 minutos. A los 20 minutos siguió el dolor mucho más fuerte. Y tuve que ir de inmediato, agarré el teléfono y me comuniqué con el doctor Luis Virgen, que en ese momento venía volando. Me dice, voy volando, voy de México, vete al hospital.
llego al hospital después de 2 horas. Fue un camino largo por Tlajomulco. Me vine por una calle cerrada, no sé cómo se llama, es una calle de ida y vuelta, sencilla, había muchísimo tráfico, no encontraba quien me pudiera auxiliar. El caso es que finalmente llegué al hospital y fui atendido por el doctor Luis Virgen. Doctor, quiero darle gracias a Dios, de verdad, el que me permita platicar todo esto, y segundo, que me haya puesto en manos del doctor Luis Virgen, de todo su equipo, enfermeras, médicos, en el Hospital Ángeles del Carmen aquí en Guadalajara. Muchísimas gracias. Doctor, vamos a saludarlo. ¿Cómo le va? Muy bien. Muchas gracias, le debo la vida, doctor. Híjole, Joel. Fíjate que, como tú lo platicabas, acabamos de hacerte 3 semanas antes un chequeo, ¿no? Que lo platicamos aquí en el programa, y la realidad es de que ese chequeo tenía 2 finalidades. Uno, que la gente se diera cuenta cómo era un chequeo médico, y la segunda, el saber realmente cómo estaba tu estado de salud, ¿no? Quiero recordarles que durante tu chequeo, tu prueba de esfuerzo fue negativa, o sea, tu prueba de esfuerzo fue normal, no tuviste ninguna alteración. Sin embargo, descubrimos o detectamos algunos factores de riesgo cardiovasculares que son importantes y que siempre lo hemos comentado, como los triglicéridos, tu colesterol. El colesterol bueno estaba bajo, y esto nos hizo con que comenzáramos un tratamiento que es el que está en los estándares o en las guías internacionales para el paciente que tiene un riesgo. Y eso es muy importante mencionarlo, Joel, porque dices, bueno, si a pesar de que me hice un chequeo médico, tuve un infarto, realmente ¿para qué sirvió un chequeo? Y yo te diría que lo primero es para detectar tus factores de riesgo. O sea, sabíamos que tenemos factores de riesgo, el estrés, el sedentarismo, etcétera. Estabas jugando, pero no es lo más común. Sí. Tú realmente eres deportista de fin de semana, y la realidad es de que todos estos factores de riesgo, una vez que uno los modifica, las posibilidades disminuyen. Cuando un paciente tiene una prueba de esfuerzo, que es una prueba de esfuerzo negativa, o sea que sale normal, la probabilidad de tener una obstrucción mayor al 70% en las arterias del corazón, lo vamos a explicar un poquito más adelante, y la posibilidad de tener un infarto es menor al 5% en un año, Joel. Muy bien, doctor. Bueno, se hizo previo entonces un estudio cardiometabólico con todos los protocolos que lo marcan, y todo resultó aparentemente normal, ligeramente elevado el colesterol. Doctor, todo empezó entonces queriendo, fíjese amigo televidente, todo empezó queriendo hacer una cápsula para llevarle a todos ustedes de cómo se diagnostica a un paciente. Así empezó todo, me dice el doctor Luis Virgen. Deberías esperarte un par de semanas en lo que nos cambian nos ponen nuestra nueva sala de hemodinamia. Ya la están estrenando, doctor. Estamos en el Hospital Ángeles del Carmen. Y bueno, íbamos a hacer todo esto para llevarles a ustedes cómo se hace y se detecta un infarto, y me tocó a mí. Es Cardiovascular Research Institute. Vamos a hacer la presentación, doctor, y vamos a entrar con el cateterismo. Vamos a entrar entonces que nos explique qué fue lo que falló o qué fue lo que faltó saber. ¿Qué acaso los estudios de diagnóstico de los factores extrínsecos, el estrés, la carga genética, hay manera de medirlos, doctor? ¿Hay manera de diagnosticarlos? Vamos con la presentación. Ahora sí, si me permite, doctor, vamos con la presentación de Cardiovascular Research Institute. Y estamos con ustedes. CDERI, Cardiovascular Research Institute. En el edificio profesional del Carmen, Hospital Arboledas y Centro Médico de Colima, en Colima. Especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, hoy he entendido muchas cosas. Entonces, doctor, un infarto en un joven, en una persona joven, antes que era después de los 55 años de edad, el común de presentar un infarto. Hoy se da entre los 40 y 50 años. ¿Por qué? Joel, cada vez vemos pacientes más jóvenes porque los factores de riesgo se han modificado. Antes era muy común que la gente hiciera ejercicio, la propia actividad antes era muchísimo mayor al ejercicio, la alimentación era mejor, la calidad de vida era más saludable, teníamos menos estrés. Esto hacía con que realmente la progresión de las placas de aterosclerosis, que son a final de cuentas las que se rompen y las que causan este infarto, como tú puedes observar ahí, esta placa va evolucionando hasta que llega un momento en que prácticamente se desgarra y se rompe. En mi caso fue una placa inestable lo que me produjo el infarto, doctor. En tu caso sí, mira, Joel, lo más probable que hubiera pasado contigo son unas placas que son conocidas como placas vulnerables. Son aquellas placas que no llegan a tener el 70%, que son placas que no son tan críticas, pero que una vez que se desprenden y se rompen, son iguales o tan agresivas como una placa del 70 al 80%, obstruyen por completo el flujo de la arteria y llevan a la producción o llevan a la presentación de un infarto. Aquí hay unas estadísticas un poco confusas, sin embargo,
son reales, doctor. Se dice que en un alto porcentaje de los pacientes detectados con una placa esteroesclerótica con un desarrollo menos del 50%, pues tienen menos probabilidades de infartarse. Sin embargo, es donde se presentan más los infartos, que es en la población en la que yo entré. Así es, Joel. O sea, si nosotros tuviéramos a la población en general, diríamos nosotros que la mayoría de los pacientes que se infartan o que tienen un infarto o una lesión oclusiva en las arterias, tienen lesiones o tienen estenosis que no son tan críticas, o sea, tienen lesiones de menos del 70%, que algunos exámenes como los que hacemos de rutina en el día a día, como en este caso sería la prueba de esfuerzo, no nos van a salir positivas. Sin embargo, hoy estamos buscando nuevos métodos, existe la angiotomografía, existe el score de calcio, existen algunos otros parámetros o procesos inflamatorios. Quiero decirte que esa placa de aterosclerosis, lo que desencadena esa placa son procesos inflamatorios. Lo más importante en una placa es la inflamación. Y muchas veces hablamos que las infecciones, lo habíamos comentado en el programa, el frío, otros mecanismos, el propio estrés, la elevación de la presión arterial, los cambios en la temperatura, todo eso hace que esta placa se rompa y que esos cambios ateroscleróticos se produzca un proceso inflamatorio en el que se rompe. Entonces, lo que pasó contigo, Joel, es que hubo una ruptura de esa placa, que no sabíamos qué tanto tenía antes, pero que era una prueba de esfuerzo positiva, que sabíamos que había factores de riesgo como colesterol, triglicéridos, como tu HDL que estaba bajo, tu sedentarismo, tu estrés, que algunas cosas son estresantes, y todo esto contribuye a la formación y a la ruptura de la placa, ¿no? Una vez que el paciente se rompe la placa, uno de los primeros síntomas, como tú lo mencionaste, es dolor. Y mucha gente nos pregunta eso, y tú me preguntabas eso, oiga, ¿el infarto duele? Y la realidad es que sí, mucha gente, a excepción de los diabéticos que pueden comenzar con falta de aire u otros síntomas, el primer síntoma del paciente es dolor. La pregunta es, doctor, ¿un infartado siempre va a presentar dolor? Si no es diabético, la mayoría sí, Joel. Okay. En medicina no existe siempre el 100, pero te diría que la mayoría de los pacientes arriba del 90 presentan dolor. Por ejemplo, ¿un diabético puede enmascarar el dolor? Puede enmascarar el dolor, así es. Ahora, lo que a mí me sucedió, yo llegué al primer médico que vi, checó mi frecuencia y presión cardíaca, no encontró nada, me bloqueó el síntoma.